सब दिन होतना एक समान सब दिन होतना एक समान सब दिन retomar el sexto tema de los más importantes del Bhakti Shastri, que es el de principios sástricos para beneficio de la sociedad. Y vamos a retomar el tema, un tema mezclado, que es la educación y es la cuestión del trabajo dentro de nuestra sociedad. Pues estos son dos factores importantes. Todos los días en los medios de comunicación escuchamos en las noticias, en el radio, etcétera, cifras, opiniones e ideas que tienen que ver con educación y con trabajo, ¿no? Es un tema muy común. También nosotros vemos a diario en la calle, donde nos desarrollemos, en las instituciones, etcétera, cosas que nos parecen de lo más natural. Por ejemplo, personas que pasan de los 70 años y que siguen laborando, algunas personas inclusive en trabajos pues que no son los más adecuados para su edad, o sea, personas que a lo mejor lavan carros, o personas que se dedican a empacar en un supermercado, etcétera, ¿no? Esto nos habla de que hay un principio de explotación dentro de la sociedad moderna, en donde se busca que el ser humano rinda a su cuerpo, sea utilizado y explotado hasta las últimas consecuencias. También podemos nosotros encontrar cuestiones como la siguiente: mujeres que pertenecen a pandillas, por ejemplo, en el caso de darks, de emos, de punks, pues vamos a encontrar que muchos de los integrantes son mujeres, y en la sociedad védica se esperaría de la mujer una situación de protección. Entonces aquí sería como algo contrario, ¿no? Incluso sería una situación de riesgo. También encontramos niños en condiciones de explotación, de pobreza, y el Bhagavad Gita lo que nos está diciendo es que cuando el ser humano se cree el poseedor de todos los beneficios que hay en el mundo material, entonces va a desarrollarse su ego falso, va a buscar complacer más y más sus sentidos, y a esto se le conoce como lujuria, y que cuando se llega a un nivel de lujuria, entonces se va a desembocar en la ira. La sociedad pues también es una sociedad violenta, vivimos en una sociedad violenta, también todos los días se habla de violencia en los medios de comunicación, vemos noticias, fotos, etcétera. ¿Puede aportar algo a la sociedad la filosofía védica? Bueno, como nosotros lo estamos leyendo en el Bhagavad Gita, es que puede aportar mucho, y que inclusive podemos entender muchas cosas de cómo es que el ser humano llega pues a ciertos niveles de degradación. En el capítulo 1, en los textos 42 y 43, Arjuna plantea un tema muy interesante que lo está utilizando como argumento para no pelear, o sea, está utilizándolo de manera adármica, pero sin embargo el argumento es válido dentro de la filosofía védica. Dice lo siguiente, es el texto 42 del capítulo 1: debido a las maldades de aquellos que destruyen la tradición familiar, causando con ello la aparición de hijos no deseados, toda clase de proyectos de la comunidad y actividades de bienestar para la sociedad quedan devastados.
En versos anteriores, lo que venía planteando Arjuna es que si él continuaba con una gran guerra, entonces muchas de las personas que estaban ahí iban a morir, iban a dejar a sus esposas y sus hijos también iban a ir degradándose. Si el hombre no cumple con sus deberes dentro de una sociedad, entonces la mujer va a caer en el adulterio, no va a haber una base firme dentro de la familia. Es más, podríamos incluso hablar de otro tipo de familia en donde no se tiene una dirección de los hijos, y en este caso los hijos van a caer en una situación de degradación, ¿no? Van a hacer, y las consecuencias van a ser devastadoras para la sociedad, porque se va a tener una población no deseada. ¿Esto sucede en nuestra sociedad? Bueno, pues podemos encontrar que un principio dentro de nuestra sociedad es explotar los recursos que hay a toda costa, tanto los humanos como los materiales, y también otra de las cosas es disfrutar al máximo de los sentidos. O sea, la vida dentro de la sociedad moderna está hecha para el disfrute. Retomando novelas del siglo XX, hay dos que son importantes y hablan sobre esto. Una es la de Aldous Huxley, que se llama Un Mundo Feliz, y nos plantea en ese momento una sociedad idealizada en donde había todo tipo de control sobre el ser humano a través de los medios de comunicación, sobre todo, pero inclusive de sustancias que se corrían en el mundo de una manera muy fácil y aceptada, que era una droga que hacía que las personas se sintieran felices, ¿no? Entonces, esto sería una forma de vivir en un mundo de control social, en donde se le está procurando al ser humano cierto goce, aunque no es la satisfacción máxima. O sea, estamos hablando de una sociedad ateísta. Y también está otra novela que se llama 1984 y habla de los gobiernos totalitarios, y también era una situación muy similar en donde hay un control de todo lo que se piensa y de todo lo que se hace dentro de la sociedad, sin que el ser humano tenga perspectivas para pensar en sus propias metas, ¿no? En las metas que tienen que ver con el ser. Lo plantearíamos dentro de nuestra visión filosófica, que el ser humano en esta condición totalitaria estaría imposibilitado de ver aquellas cosas que son espirituales. Y incluso también hay una película de dibujos animados de Walt Disney, que es El Rey León, y hay una escena así muy conocida en donde Kimba y sus amiguitos están cantando una canción, Hakuna Matata, que tiene esa palabra Hakuna Matata, que existe en un dialecto africano y significa vive sin preocupaciones. Entonces esta sería la otra cara de la moneda. O sea, cuando una persona ve que hay un mundo muy difícil de explotación, etcétera, entonces lo que puede decir es, pues yo me retiro de esta sociedad y me voy a dedicar a disfrutar, no tengo deberes, no tengo obligaciones, soy una persona completamente libre. Lo que nos dice la filosofía védica es todo lo contrario. Nos está planteando en el verso 3.5 lo siguiente. Dice que todo el mundo está forzado a actuar irremediablemente conforme a las cualidades que ha adquirido de las modalidades de la naturaleza material. Por lo tanto, nadie puede dejar de hacer algo
ni siquiera por un momento. La naturaleza del alma es la actividad. En el momento que un cuerpo adquiere un alma, entonces el cuerpo tiene que hacer algo, ¿no? Y como está en un mundo en donde hay materia, pues va a buscar el goce sensorial. El problema aquí es que nosotros no podemos hablar de dejar hacer. Inclusive la manera natural, un bebé por ejemplo, está tratando de hacer muchas cosas, o está buscando conocer, tener nuevas experiencias, etc. Y lo mismo se va dando o sigue sucediendo en las personas adultas. Entonces no hay una forma de control de los sentidos dejando de hacer las cosas. Vamos a ver el siguiente verso. Dice: aquel que restringe los sentidos de la acción, pero cuya mente mora en los objetos de los sentidos, sin duda que se engaña a sí mismo y se le conoce como un farsante. Aquí Krishna está planteando todavía una cosa un poquito más difícil para Arjuna, porque está diciéndole que el tratar de manera falsa de cumplir ciertas funciones, como por ejemplo las de un sannyas, cuando se tiene las características de un kshatriya, de un guerrero, es un error. O sea que uno no puede renunciar a las cosas de una manera artificial, porque de esta forma se va a volver en un farsante. Incluso otros conceptos que tienen que ver con el alma, por ejemplo en latín, alma significa, o se utiliza la palabra anima, que quiere decir dar movimiento a algo, y entonces lo que da movimiento a un cuerpo es el ánima. Lo que hace que, inclusive en otro tipo de especies, que una planta crezca es el ánima, es que hay un alma ahí integrada. En el sentido védico, también cuando una jiva integra un cuerpo, entonces se ve forzado a actuar y a estar realizando distintas cosas en este mundo material, ¿no? ¿Cuál es la solución que nos podría dar el Bhagavad Gita a este tipo de situaciones? Pues existe una institución que se llama Varna Ashram, y hay un dharma en relación a este Varna Ashram, es decir, actividades que nosotros tenemos que cumplir. Una persona que cumple su dharma pues sería un buen ciudadano que está actuando conforme a la sociedad, a lo que la sociedad le indica. Pero también hay un concepto que es Sanatan Dharma. Sanatan Dharma es que la persona va a dedicarse a aquellas actividades que tienen que ver con su eterna relación con Dios. Eso sería el Sanatan Dharma. Entonces, en el Varna Ashram Dharma existen 4 órdenes de vida social, o 4 varnas, que son los siguientes. La persona puede ocupar un lugar de Sudra, puede ser un Vaishya, un comerciante. Un Sudra sería un obrero, un Vaishya sería un comerciante, un Kshatriya, que es un guerrero, y un Brahmana, que es una persona intelectual y además que es conocedora a profundidad.